El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra opta por la prudencia, opta por mantener los tipos de interés. Nivel actual 5,25 y pese al alza de la inflación, reunión que finalizó hace apenas unas horas en las que se vota por mayoría 5-4 la decisión de mantener los tipos inamovibles para la libra, que por cierto está ya en mínimos de los últimos 6 meses, mínimos desde abril con respecto del dólar. 4 miembros han preferido seguir el ciclo de endurecimiento monetario, cuarto de punto porcentual arriba, llevarlo al 5,5, pero al final el consenso ha abogado por mantener las cosas como estaban. Por otro lado, el comité ha votado unánimemente a favor de reducir el stock de compras de bonos del gobierno del Reino Unido realizadas con fines de política monetaria financiadas mediante la emisión de reservas del Banco Central en 100.000 millones de libras durante el próximo año hasta totalizarlas en los 658.000 millones. Y mientras tanto, ha habido hoy varios cuentagotas de bancos centrales y el supervisor turco eleva los tipos, en su caso al 30%, salto de 500 puntos básicos desde el 25%, mientras Ankara continúa luchando contra una inflación de 2 dígitos. La decisión de los turcos en este caso sigue a una serie de aumentos de tipos que han sido dolorosos para los turcos, mientras el país busca revertir varios años de inflación disparada y moneda dramáticamente debilitada, en gran parte como resultado de esa obstinación flexible por parte del ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan. La lira pierde 30% frente al dólar en lo que va de año, ha cedido un 78% de valor en el último quinquenio. En junio, Turquía elevó la tasa de interés por primera vez en más de 2 años, después de que Erdogan nombrara a nuevas autoridades que prometían implementar una ortodoxia económica para revertir el panorama inflacionista. Y mientras, Alemania está hoy en el foco después de que el gobernador del Bundesbank, Joachim Nagel, haya confirmado que por su parte espera que el Banco Central Europeo asuma que en 2024 van a volver a la senda de crecimiento con la inflación subyacente que se va a ir debilitando, pero dicen, de manera notable. Intervención de Nagel esta misma mañana en la que señala que si bien la economía del país actualmente está estancada, sí lo admite, se ha estabilizado en el segundo trimestre, ya que entre otras cosas se moderó por los problemas de la cadena de suministro y el consumo privado. Pero mientras los inversores extranjeros se focalizan en China, siguen deshaciendo posiciones y en este caso otros 23.000 millones de renminbi en acciones chinas en lo que va de año tras la salida récord de agosto, a pesar de las señales tentativas de una mejora en la segunda economía más grande del mundo. Las ventas a través de los esquemas Stock Connect, que permiten a los inversores extranjeros negociar acciones en el país, han sido a un ritmo más lento hasta ahora que durante el mes anterior. Se vendieron entonces acciones por valor de 12.000 millones de dólares a través de ellos. Sin embargo, eso sí, los mercados bursátiles chinos todavía están en camino de registrar una de las mayores salidas mensuales netas del último ejercicio. Y al tiempo, quienes hablan son los que saben de política económica china, y en este caso es Yi Gang, el exgobernador del Banco Popular del PBOC, el que dice que su país necesita aumentar apropiadamente el apoyo para lograr el objetivo de crecimiento económico del gobierno del 5% este año. Concretamente dice Yi que el Banco Central podría hacer más por apoyar el sector inmobiliario y por eso recomienda aumentar adecuadamente las políticas macroeconómicas, en este caso para apoyar la expansión de la demanda interna y dar, dice, pleno juego al uso de la política monetaria estructural para apoyar a los sectores en problemas del país. Polonia hoy en el foco también porque el gobierno de aquel país ha tenido que salir a matizar y ciertamente a desmentir palabras del primer ministro Mateusz Morawiecki de que había detenido los envíos de armas a Ucrania, frenando una creciente disputa que ha sacudido una alianza clave en tiempos de guerra. Comentarios del primer ministro sobre los envíos de armas que echan más leña al fuego sobre una creciente brecha con Ucrania por una prohibición a la importación de granos, socavando en este caso una relación que ha sido clave para el esfuerzo de Kiev con el que defenderse de la guerra de Ucrania. En este caso, Morawiecki ha amenazado, y lo hacía hace unas horas, con ampliar las restricciones a las importaciones de otros productos ucranianos. Mientras tanto, las cuentas de Rusia por la guerra siguen tensionadas y por eso al Kremlin se le suceden las ideas para llenar las arcas. Ahora parece que lo que va a hacer por la parte de la balanza comercial, y para eso prepara un nuevo impuesto a los exportadores, es absorber el exceso de ingresos que las empresas obtienen cuando el rublo se deprecia más allá de cierto nivel para respaldar su presupuesto
bélico. El Ministerio de Finanzas está proponiendo una figura fiscal a los exportadores que entrará en vigor una vez que el rublo se debilite más allá de las 80 unidades por dólar estadounidense. Y es noticia de la última hora. De celebrarse en España elecciones generales hoy mismo, Pedro Sánchez las ganaría. CEIS de Tezanos, publicado este jueves, barómetro correspondiente al mes de septiembre, el primero con intención de voto desde la cita del 23 de julio, en el que los socialistas no solo se colocan como primera fuerza política, sino que mejorarían resultados de los pasados comicios. Obtuvieron en las urnas en julio el 33% de los votos y ahora el CIS le da una intención de voto a Sánchez del 33,5%. En segundo lugar, el Partido Popular. Aquí no hay movimiento, 31,5% de los apoyos de los españoles. Y a matizar las palabras, quien ha salido ha sido Rishi Sunak. El primer ministro del Reino Unido sale al paso de las críticas por las medidas anunciadas ayer mismo y sentenciando que en absoluto suponen una marcha atrás en los compromisos británicos para combatir el cambio climático. Dice que corresponden mejor a un enfoque pragmático, proporcionado, sobre los pasos a seguir en el medio plazo. El gobierno ha decidido aplazar 5 años, hasta 2035, el veto a la venta de vehículos de gasolina y diésel. También parte de una batería de cambios que plantea retrasar los obligatorios de calentadores de gas en viviendas o la eliminación de planes concebidos para impulsar el reciclaje, también el uso de vehículos compartidos. Dice Sunak, en absoluto esto supone una marcha atrás. Y mientras tanto, el Banco Central Europeo da finalmente el visto bueno para que Isidro Rubiales sea consejero ejecutivo de Unicaja, como paso previo para que el Consejo del Banco le nombre consejero delegado. Hasta ahora Manuel Menéndez era el máximo mandatario de la entidad, pero finalmente se le cesa de sus funciones. El banco convocará junta extraordinaria de los accionistas para ratificar a Isidro Rubiales. La entidad iniciará el proceso de sustitución de su presidente. Cambio de sillas entre dos gigantes de la distribución. El Corte Inglés ha traspasado a Carrefour el negocio de 47 supermercados Supercore que ya no considera estratégicos, pero mantiene la propiedad de los inmuebles, lo que significa que se convierte en el casero de su rival. El traspaso del negocio se ha acordado en 60 millones de euros, está pendiente de las autorizaciones de competencia, en la que es la segunda mayor operación de la historia del grupo galo en España, la compra de 172 Superson en el 2020 y de la cartera de 36 hipermercados Eroski que proporcionó y protagonizó en 2019. En esta ocasión, además, la red cartera que ha adquirido se ubica en principales mercados. Se concentra en Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. Todo estaba preparado para que el Banco de Inglaterra se decidiera por subir una vez más un último paso los tipos de interés. 25 puntos básicos es lo que descontaba todo, es lo que descontaba la divisa, es lo que descontaba el yield del bono británico y es lo que descontaba la renta variable. Pero finalmente el Comité de Política Monetaria ha dado la sorpresa, la campanada, hace apenas una hora y más o menos 9 minutos. Ha optado por la prudencia, por mantener los tipos de interés en el nivel actual y pese a la alta inflación, que sí se ha relajado, pero todavía está 3 veces por encima del objetivo, en el 6,7%. En su reunión, finalizada hace unas horas, se ha votado por mayoría 5-4 la decisión de mantener los tipos en el 5,25%. Ha sido una de las votaciones más reñidas de la historia del Banco Central inglés. Británico, 4 miembros prefirieron aumentar la tasa 25 puntos porcentuales, en este caso 0,25, cuarto de punto porcentual arriba, hasta el 5,5%. Pero por otro lado, el comité votó de manera unánime reducir el stock de compras de bonos del gobierno del Reino Unido realizadas con fines de política monetaria y financiadas mediante la emisión de reservas del Banco Central, aquí en 100.000 millones de libras durante los próximos 12 meses, totalizando los 658.000 millones. El Banco de Inglaterra pone fin de esta manera a una racha de aumentos consecutivos, a ser el más hawkish de todos los bancos centrales occidentales, con subidas de tipos de interés después de que los nuevos datos hayan mostrado que la inflación ahora está por debajo de las expectativas, pese a que roza, como decíamos, esos 8 puntos porcentuales y mirando a la subyacente todavía preocupa. El supervisor había estado subiendo las tasas de manera constante. Diciembre de 2021 empezó a ello. Vamos ya camino de diciembre del 23. Ha estado casi 2 años subiendo en cada reunión 25 puntos básicos. La tasa principal se llevó al 0,1%.
a un máximo de 15 años. Lo hizo al 5,25 en agosto. La libra esterlina, como consecuencia, cediendo 0,7% frente al euro y dólar estadounidense apenas, como decimos, 69-70 minutos después de la decisión del organismo de Andrew Bailey. Hoy no hay comparecencia de prensa, hoy no van a decir y ni van a justificar esta decisión, pero sí que se sabe por los datos que los signos son cada vez mayores de que el impacto de la política monetaria está teniendo efectos en el mercado laboral, en el impulso de la economía real en general. Se estima, y ya por parte del Banco Central, que el PIB del Reino Unido va a disminuir, y en función de las proyecciones actuales y de lo que hemos tenido hasta ahora, esa contracción del 0,5% en julio, y el PMI de producción, que hacia el mes de agosto cedía y daba cuenta de cómo poco a poco se va a la caída, a la recesión económica, sin entrar en todo caso en ese periodo de contracción. La libra, de momento, decisión del Banco de Inglaterra, en mínimos frente al dólar de los últimos 6 meses. Esto es Inglaterra, el derrotero también está en Turquía. Allí su supervisor poco después ha elevado también sus tipos clave al 30%, esta vez el salto mucho mayor de lo que se podría esperar, 500 puntos básicos desde el 25%, mientras Ankara lo que continúa es luchando contra una inflación de 2 dígitos que aquí en Europa de momento no tenemos. La decisión del Banco Central sigue una serie de aumentos de tipos que han sido dolorosos para los turcos, mientras lo que quieren es revertir varios años de inflación disparada y moneda dramáticamente debilitada, en gran parte como resultado de sus problemas, de la política monetaria obstinadamente flexible por parte del gobierno de Ankara, que con mano de hierro y medio invisible dirige a su banco central. La lira ha perdido un 30% frente al dólar en lo que va de año, ha cedido un 78% frente al dólar en el último quinquenio. Estos son 5 años. En junio Turquía elevó su tasa de interés clave por primera vez en más de 2 ejercicios, después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se diera cuenta de sus fallos pasados, que nombrara autoridades que habrían prometido implementar una ortodoxia económica para revertir el panorama inflacionario. Una gobernadora del Banco Central que viene de Goldman Sachs, que viene de la cuna del sistema capitalista, del control monetario por parte de las autoridades financieras. Un ministro de Economía que internacionalmente reconocido como ser contrario justamente al intervencionismo de mercado por parte de los ejecutivos. Turquía redujo constantemente los tipos de interés del 19% a finales del 2021 al 8,5% en marzo del 22. Ha pasado que todo esto provocó que la inflación se disparara, superando el 80% a finales del año pasado y disminuyendo a poco menos del 40% en el mes de junio. Después de iniciar el camino alcista, el Banco Central declaró en julio su objetivo de reducir la inflación al 5% en el medio plazo, un pronóstico ambicioso, ya que la inflación está en agosto cerca del 59%. Ankara espera ahora una inflación anual que alcance a finales de este año, de aquí a unos meses, el 65%. La previsión hace un ejercicio era 3 veces por debajo del 24,9%. Sin embargo, sin cambios es como ha dejado los tipos de interés la Reserva Federal, señalando que los costes de endeudamiento probablemente se mantendrán altos durante más tiempo del que se pensaba hasta ahora, tras un nuevo paso en el endurecimiento monetario antes de que llegue la Nochevieja del 31 de diciembre. Jerome Powell dice que los funcionarios están preparados para incrementar los tipos, sí, pero si es necesario, con la intención de mantener los niveles restrictivos hasta que se esté seguro de que se vuelva al objetivo. En este caso lo tenemos en el 2. Powell ahora defiende que la política seguida hasta ahora por la Fed ha funcionado, como demuestra el hecho de que la inflación se ha moderado, con unos datos de crecimiento de empleo que se han resentido, pero sensiblemente. El aterrizaje suave que tanto se ansiaba ahora parece que sí, que es posible, pero que esto puede implicar o no nuevas subidas, decisión que no está tomada de momento hasta finales de ejercicio. Powell habló sobre los precios de la energía, reconocía que sí, que son un riesgo que tienen en cuenta en el Banco Central estadounidense para monitorizar la estabilidad de las facturas en un momento en el que el encarecimiento de crudo emerge en el mundo y poco a poco se amenaza con esa cota de los $100 el barril, y en las gasolineras ya pagamos más de 2 euros por el litro. Sin embargo, se puntualiza por parte del estadounidense que no son un buen reflejo de cómo evoluciona la economía. Entre otras palabras, dice, la Fed se seguirá centrando en la inflación subyacente, más que en un posible rebote del dato general como consecuencia del alza del petróleo. Y mientras tanto, hoy en el foco está Alemania, después de que el gobernador del Bundesbank, Joachim Nagel, haya confirmado que espera por su parte que el Banco Central Europeo asuma que en Europa todo va bien, que en 2024 Alemania no va a ser el enfermo de Europa, que va a volver a la senda de crecimiento con una inflación subyacente que se va a debilitar de manera notable. Intervención en un evento esta misma mañana del alemán en la que señalaba que si bien la economía del país está estancada, sí, está
también se estabilizó en el segundo trimestre del ejercicio, ya que, entre otras cosas, se moderó el problema de la cadena de suministro y el consumo privado. Reafirma el germano el efecto de la guerra de Ucrania sobre la economía alemana, en particular sobre los precios de la energía. También palabras para la subida de 25 puntos básicos de la semana pasada, enfatizando que en este caso las medidas de política monetaria lo único que buscan es conseguir la estabilidad de precios y parece confía en que sea mediante este mecanismo. Continúan en todo caso en retroceso las exportaciones germanas más allá de la Unión Europea. En el mes de agosto los fabricantes de la mayor economía sufren la desaceleración de la demanda global, particularmente por culpa de China. Exportaciones de bienes de la locomotora enferma, dicen algunos, que ceden sobre los 2 puntos porcentuales, si miramos a variación mensual, más de 4 si lo comparamos con los datos interanuales. Exportaciones que se centran en bienes cíclicos, automóviles, máquinas de herramientas y productos químicos, las tres palancas de la industria germana, los más expuestos a la desaceleración. Las exportaciones a la mayoría de los principales socios comerciales han disminuido en dato interanual, cayendo más de un 2 a Estados Unidos, un 7 a China, un 3 a Reino Unido y a Rusia. Ojo al dato, el recorte supera los 36 puntos porcentuales. Mientras tanto, miembros del Consejo de Gobierno del BCE poco a poco se siguen pronunciando. El último ha sido el del Banco Central de Irlanda, Gabriel Mackloff. Afirma que aún podría haber una subida más de los tipos de interés y rechaza las apuestas sobre recortes en primavera. Dice que no se habla de mantener o no los tipos en la próxima reunión de cara a finales de octubre, pero sí que en marzo es demasiado pronto como para iniciar ese famoso pivote y que Lagarde anuncie el primer recorte de tipos de la última década, del último ciclo de endurecimiento monetario por parte del Banco Central. Mercados hoy en zona de retrocesos, caídas superiores al punto porcentual, al que vamos en unos instantes, pero antes una breve pausa para publicidad. Inglaterra, Suiza, Noruega, Turquía, todas ellas han anunciado hoy estructura y nueva hoja de ruta de política monetaria, algunos con sorpresa, algunos cumpliendo lo que decía el mercado. Lo analizamos. Luis Francisco Ruiz, CMC Markets, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la sorpresa se dice, ha venido sobre todo por Suiza y por Inglaterra, que han mantenido los tipos de interés como estaban, en este caso para los helvéticos en el 1,75, si no recuerdo mal, y para los británicos sobre el 5,25%. ¿Suficiente para controlar la situación tal y como están en estos momentos sus economías, o habría que ir a un paso más allá en esta recta final de ejercicio? Bueno, la verdad es que hay algunos bancos que se están desmarcando, y en este caso es el Banco de Inglaterra y el Banco de Suiza. Pues bueno, han decidido mantener tipos de interés. Salen en la foto, porque al final, sobre todo el Banco de Inglaterra, porque Inglaterra, las últimas lecturas de inflación están muy lejos de objetivo. Luego, la credibilidad, en este caso del Banco de Inglaterra, que es al final, o la credibilidad de un banco central que fundamentalmente es controlar la inflación, pues está un poquito en juego. Más aún cuando vemos que la inmensa mayoría de bancos centrales en Europa pues están subiendo los tipos de interés, pese a que tienen unas economías muy débiles, como puede ser la economía noruega o la economía sueca, que hoy sí han decidido subir tipos de interés, o hasta incluso la economía europea, que recientemente el Banco Central Europeo pues también ha subido tipos de interés, pese a que hemos tenido, o que estamos rozando un periodo de estancamiento económico, según las últimas proyecciones económicas que se están conociendo. Eso está generando cierta volatilidad en los mercados de divisas, pero tampoco está siendo una volatilidad realmente importante en los mercados de divisas por diferencial de tipos. Quizás donde la volatilidad está siendo más importante es en los mercados de bonos, cuando estamos viendo pues caídas importantes, sobre todo en los bonos de Estados Unidos y en los bonos europeos, en este caso en el Bund alemán, que están perdiendo soportes y repuntando con fuerza en rentabilidades. Ese es quizás el movimiento más importante que están dejando los bancos centrales en su conjunto, y es que los tipos de interés, el mensaje es que van a estar más altos por un periodo de tiempo más prolongado, y quizás algunos bancos centrales, porque ya 25 puntos básicos más o menos, después de haber subido 5 puntos porcentuales, como el caso de Inglaterra, ¿no?, de un 5,25%, no es realmente algo que afecte mucho a la economía. Pero sí, sin embargo, el mensaje es totalmente diferente. Es decir, es un banco central que está dispuesto
a tolerar una inflación muy elevada y a no continuar subiendo tipos o pausarlos. Eso es quizás el problema, ¿no? La credibilidad que está en juego que le ha puesto el Banco de Inglaterra con este movimiento, claro. ¿Han podido condicionar las decisiones que hemos visto hoy ese mensaje de Jerome Powell de anoche, abriendo esa puerta a más o menos mantener la estrategia iniciada en junio, pausa y subida a la próxima cita? Bien, la reacción del mercado, la verdad es que el Fed, la Reserva Federal ayer dijo que tensionaba la curva, de hecho tensionó la curva de tipos de interés y en pantalla se está viendo, por ejemplo, ahora mismo en directo, se está viendo como las notas a 10 años de Estados Unidos, que estaban en un soporte importante en precio, han roto ese soporte y están marcando nuevos máximos en rentabilidad. Ahora el bono a 10 años de Estados Unidos está en el 4,40%. Lo que ha hecho es que ha aplazado en el tiempo pues la bajada de tipos de interés y ya se queda pues hasta finales de 2024. Y esto porque al final la Fed en sus proyecciones económicas confía en que la economía de Estados Unidos está suficientemente fuerte. Esto sí está provocando también pues una apreciación del dólar que es bastante intensa. Cuando miramos los índices del dólar pues están prácticamente en máximos y están en niveles máximos anuales y marcando niveles no vistos desde noviembre de 2022. Luego, esta combinación que de tipos de interés altos, un dólar fuerte, pues está dañando pues bastante a lo que es las bolsas. Nos estamos encontrando, de hecho, hoy pues una jornada bastante volátil, con caídas bastante acusadas en las bolsas y vemos cómo ya se enfrentan pues a niveles de soporte importantes, sobre todo en las bolsas europeas, que es donde la economía está más débil. La Fed marca la pauta de subida de tipos de interés. El resto de mercados provoca un efecto arrastre en las curvas de tipos de interés del resto de mercados y encima a los países que tenemos que importar materias primas o que somos dependientes de materias primas tenemos que pagarlas más caras porque el dólar se está apreciando. Luego, no es una de las combinaciones más favorables para los mercados de bolsa, por eso están sufriendo. Pues bueno, se está sufriendo esa combinación de tipos al alza, dólar al alza, y energía al alza, ¿no? Luego eso es quizás el movimiento más acusado que estamos apreciando hoy en los mercados. Luis Francisco, no tengo mucho tiempo, pero sí que me gustaría preguntarle, el pivote para el Banco Central Europeo. Hoy McClough, el irlandés, dice en una entrevista que para primavera nos vayamos olvidando de que Lagarde anuncie una primera bajada. No sé las perspectivas con las que juega el mercado, si tiene sentido estas palabras o cómo sientan un jarro de agua fría. Sí, bueno, en línea con la Reserva Federal. Si la Fed no se plantea bajar tipos hasta finales del año que viene, pues Europa probablemente pues también tarde un poquito más. La situación en Europa es, por un lado, hay mayor debilidad económica, pero tiene una inflación bastante más abultada que lo que es Estados Unidos. Luego, en este caso, empezar a pensar en el pivote yo creo que sería erróneo. Yo creo que el mensaje de los bancos centrales creo que es claro, que es que los tipos de interés van a estar más elevados por un periodo de tiempo más prolongado. Vamos a ver mañana, porque si realmente la debilidad económica es mucho más acusada y se ve en las encuestas empresariales PMI, si vemos cómo se profundiza en zona de contracción, en algún momento determinado los bancos centrales pueden ser sensibles, pero de ahí a pivotar, pues bueno, hay un camino por andar. Con esto nos quedamos. Luis Francisco Ruiz, MC Markets. Un placer, buena tarde. Buenas tardes, un placer. Bueno, 25 de septiembre es el día de la cita de alto nivel entre China y la Unión Europea en Pekín, marco del 10º diálogo económico y comercial entre los dos bloques. Comunicado del Ministerio de Comercio de aquel país en el que se dice que la cita va a estar presidida por el viceprimer ministro del Consejo de Estado, por He Lifeng, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, el comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis. Lo que se busca, intensificar la cooperación entre Bruselas y la capital china en un momento de desaceleración en las relaciones bilaterales con ambos territorios, con esa estrategia económica europea, de seguridad económica europea, para poco a poco minimizar los riesgos de la dependencia del gigante asiático, mientras, eso sí, buscamos otros socios en el mismo continente. Eso sí, socios más baratos que puedan suplir el papel de Pekín. Por un lado, VinFast, por la compañía de automóviles eléctricos vietnamita, que ha comunicado hoy que va a empezar a exportar sus primeros vehículos y a venderlos aquí en Europa en la recta final del ejercicio. Y por otro lado, las alianzas, en este caso más hacia semiconductores, hacia otro tipo de tecnología con Corea del Sur.
Todo esto mientras los inversores extranjeros siguen deshaciendo posiciones, y en este caso de otros 23.000 millones de renminbi en acciones chinas en lo que va de mes tras la salida récord de agosto, a pesar de las señales tentativas de una mejora en la segunda economía más grande del mundo. Las ventas a través de los Stock Connect, estos son esquemas que permiten a los extranjeros negociar acciones del país, han sido a un ritmo más lento hasta ahora que durante el mes anterior, cuando se vendieron por valor de 12.000 millones a través de ellos. Sin embargo, los mercados bursátiles chinos todavía están en camino de registrar una de sus mayores salidas mensuales netas en el ejercicio. Varios inversores dicen que si bien el desempeño económico muestra signos de haber tocado fondo, el llamado pesimismo máximo de los inversores extranjeros podría retrasar cualquier mejora en el desempeño económico, dadas las preocupaciones sobre las relaciones entre Estados Unidos y China y la presión regulatoria de Pekín contra el sector privado en los años posteriores. El caso es que el mercado bursátil chino lucha por recuperarse, pero mientras tanto los reguladores comienzan a investigar algunas de las estrategias comerciales cuantitativas de fondos de cobertura y de brokers en medio de una creciente protesta contra el sector capaz de beneficiarse de las caídas y volatilidad de precios. La Comisión Regulatoria de Valores de China ahora ha consultado con varios corredores importantes durante las últimas semanas sobre las actividades de ventas en corto y las estrategias comerciales de los clientes cuantitativos, fondos que negocian rápidamente utilizando modelos derivados e informáticos basados en datos. Las casas de fondos cuantitativas globales, incluidas Winton o Tuchigna, tienen operaciones en China, pero no está claro si los actores extranjeros están siendo investigados. Al tiempo hablan las autoridades del país y ahora es Yi Gang, el exgobernador del PBOC, el que dice que China necesita aumentar apropiadamente el apoyo para lograr el objetivo de crecimiento económico del gobierno del 5% para el año. Concretamente dice Yi que el Banco Central podría hacer más para apoyar el sector inmobiliario, aumentando adecuadamente las políticas macro para apoyar la expansión de la demanda interna y dar juego al uso de la política monetaria estructural para apoyar los problemas del sector. Todavía está China en una fase de recuperación avanzando bien, mientras que al resto nos costó un año. Ellos van camino de 6 meses para conseguir implementar el nuevo desarrollo de la demanda interna. Y media breve pausa para publicidad y volvemos mirando a los futuros de Wall Street y a las referencias macro que se publican en la primera economía del mundo. ¿Hay un mejor momento para empezar a invertir en el mercado? ¿Hubiera sido lo mismo empezar a principios de 2020 que después de la caída del COVID? Probablemente no. Pues es lo que te vamos a contar en la Academia de Negocios TV con el último módulo de amplitud de mercado Market Timing. Vamos a intentar recopilar todos los indicadores, todas las herramientas, todos los sistemas de cobertura que utilizamos para que veas y eleves tu trading a un nivel mucho más profesional. Soy Víctor Galán y voy a ser tu tutor, profesor, durante este apasionante módulo de 8 capítulos. Te esperamos y esperamos verte pronto. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Futuros de Wall Street que poco a poco van presentando huecos bajistas de cara a la apertura de sesión de resaca de las palabras de Jerome Powell de la pausa de tipos, de subida de tipos del Banco Central estadounidense, de la Reserva Federal y también atendiendo poco a poco a los datos macro, a las referencias que vamos conociendo. Los continuos del S&P a esta hora de la tarde llegan a mirar más hacia los 4.300 que aguantar la zona de los 4.400 cuando el mercado laboral de momento da señales de que no se está enfriando como esperaba. Solicitudes semanales de subsidios por desempleo que firman por debajo de pronóstico, por debajo de la lectura anterior y más allá de todo esto, el PMI de Filadelfia, el manufacturero, que entra en zona de contracción. Más detalles. Javier del Valle, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Javier. Pues efectivamente, doble dato. Arrancamos primero con las peticiones iniciales de desempleo, como conocemos todas las semanas, y este dato lo que indica es las personas que han presentado esa solicitud para recibir la prestación por desempleo. En general, personas que se han quedado sin trabajo y piden esta ayuda por desempleo. Vemos que salen la semana en 201.000 peticiones semanales. Es un dato históricamente bajo, es un dato que de hecho de los últimos meses sería uno de los datos mínimos que vemos. El dato del mes pasado se revisa a 221.000 peticiones, pero muy cercano al mismo dato que se dio, que eran 220.000, y se esperaba un incremento hasta 225.000, se esperaba un incremento de 5.000 peticiones más esta semana, pero parece ser que no ha llegado, al revés, ha disminuido drásticamente a 201.000 peticiones, así que seguimos viendo un mercado laboral que ayer el mismo Powell reconocía que poco a poco está rebalanceándose, está volviendo a buscar el equilibrio, sobre todo porque estamos viendo mayor oferta que entra al mercado. Esa tasa de participación en el último dato laboral incrementaba, lo que también hacía incrementar la tasa de desempleo del 3,5 al 3,7, pero por otro lado la demanda también está bajando. Las vacantes de empleo, las conocidas JOLTS, que dentro de unos días conoceremos de nuevo el dato actualizado, ya bajaban hasta los 8 millones, un poco más de los 8 millones. Vemos un mercado laboral que, como decía la secretaria del Tesoro hace unos días, está ajustándose, está poco a poco enfriándose, pero que todavía muestra signos de resiliencia. Y es que para empezar a ver una destrucción masiva del mercado laboral estadounidense, deberíamos empezar a ver un aumento de estas peticiones iniciales de desempleo, porque al final, dentro de que el dato de empleo es un dato atrasado, generalmente en el ciclo, el dato de peticiones iniciales de desempleo sería el dato más adelantado, por así decirlo, dentro del empleo. Entonces, cuando veamos esas peticiones iniciales de desempleo, que es lo que hemos dicho siempre aquí, por encima de 230, 240.000 semanales, peticiones semanales, entonces será cuando realmente podremos decir que no solo el mercado laboral ha vuelto a equilibrio, no solo se ha enfriado, sino que ahora se está destruyendo. Estamos todavía en esa potencial fase que todavía no ha llegado, que podría llegar, pero todavía no estamos ahí, porque las peticiones esta semana se van a territorio mínimo. Si miramos las continuadas, las peticiones de gente que ya está en ese subsidio, pero se mantiene, también sorprenden a la baja, 1.662, por debajo de lo que se esperaba, por debajo también del dato del mes anterior. Y hablando de la FED de Filadelfia, del PMI de Filadelfia, recuerden que esto no deja de ser un PMI regional, que solamente afecta a Filadelfia, pero que nos muestra la actividad manufacturera de la región. Vemos que vuelve a caer el PMI de Filadelfia, que de hecho había estado en zonas de contracción durante varios meses. El mes pasado se recuperaba hasta los 12 puntos, se ponía en territorio positivo y en zona de expansión, lo cual era sorpresivo. Nos planteábamos, oye, ya empieza a recuperar el sector manufacturero en Filadelfia. Pero este mes volvemos a ver la realidad y es que vuelve la contracción a Filadelfia, menos 13,5%, cuando se esperaba que se mantuviese en el entorno de menos 0,7%. Contracción pero muy débil, pues parece ser que sorprende, vuelve a los entornos de los meses anteriores, menos 13,5%. El PMI de Filadelfia, donde si miramos los detalles, vemos una caída en los nuevos pedidos, otra vez de menos 10,2%. Los nuevos pedidos vuelven a contracción, la subcategoría de nuevos pedidos, cuando el mes pasado había recuperado hasta 16. Vemos también que cae la parte de empleo en menos 5,7 y cae también, se mantienen las condiciones de negocio futuras, pues mejoran un poco del 3,9 al 11,1. Pero un PMI de Filadelfia que, como vemos, vuelve otra vez a la contracción, Javier. Gracias, Del Valle. Pues pendientes de estas referencias macro, veremos cómo atacan al mercado a partir de la apertura 3:30 de la tarde, hora central europea. Pero mientras tanto, el foco también puesto en la renta fija, en este caso la europea. Moody's acaba de hacer algo poco habitual con los ratings soberanos de los países occidentales y eleva de un solo golpe 2 escalones la nota para Grecia. La sitúa en Ba1, a un paso del ascenso a grado de inversión, al investment grade que tanto ansía ese país helénico después de los 13 años que lleva tras la caída
del sistema. La decisión de la casa de análisis llega después de que DBRS colocara la deuda de Grecia en ese investment grade. JP Morgan anticipa que S&P y Fitch auparán también el rating antes de final de año a esa categoría BBB o superior, lo que facilitará la compra de sus bonos por parte de inversores que solo acuden a emisiones de bajo riesgo, como las alemanas. La realidad es que el mercado lleva tiempo anticipando este desenlace. En menos de un año, el coste del bono griego a 10 años ha descendido del 5 al 4%, a poco más del 4%, en un periodo marcado por subidas de tipos. Lejos quedan ese 17,6 que pedían los inversores en 2015 para comprar deuda emitida por ese país cuando Yanis Varoufakis era ministro de Economía. La caída, propiciada inicialmente por el apoyo europeo y luego por la gestión doméstica de la economía y las cuentas públicas, ha permitido que Atenas se pueda financiar más barato que Italia, que haya estrechado la prima de riesgo frente a España o Alemania. De hecho, la rentabilidad del bono griego a 10 años no está muy lejos de la nuestra. La deuda española situada sobre el 3,75%. Es decir, estamos a 25 puntos básicos apenas que separan la deuda española de la griega. Puede haber sorpaso, puede que no. Las mejoras del rating heleno parecen descontadas, pero Atenas cuenta con una ventaja a corto plazo: certeza política. Y mientras tanto, el ojo también está puesto en los futuros, pero en este caso los del petróleo, que ya registra pérdidas y se aleja de esa cota de sueño de los $100. ¿Por qué? Porque hace unas horas Rusia decía que mantenía su compromiso de evitar nuevos aumentos del valor monetario de los combustibles fósiles e incluso que podría intentar reducirlos, es decir, en plata, que podría tener la firme intención de acabar con los recortes si los precios subían demasiado. También afecta a las materias primas esa subida de los tipos de la Reserva Federal y de nuevo esa pausa en la subida, y el Brent más cerca de los 92 que de los $100. Y mientras tanto, los fondos de cobertura acumulan en el mercado petrolero, apuestan a que los precios pronto superarán esos 3 dígitos por barril, añadiendo impulso a un repunte provocado por los recortes de producción de Moscú, pero también de Arabia Saudí. Los últimos datos han mostrado una posición larga neta del fondo combinado en Brent y West Texas, el ligero estadounidense, de cara al 12 de septiembre. Las cifras equivalenten a más de 500 millones de barriles o alrededor de 5 días de demanda global. Por el combustible, en Rusia se están imponiendo restricciones temporales a la exportación de gasolina y de diésel. ¿Para qué? Para estabilizar a su mercado interno. Marta Vilar. Se pone toda la carne en el asador en cuanto a su combustible y en cuanto a su diésel. Y es que ya no es solo que vaya a recortar las exportaciones de petróleo, sino que también va a limitar de manera temporal las exportaciones del diésel y de la gasolina, en definitiva, de los combustibles. El motivo, básicamente, dicen, según medios rusos, que es por cuestiones de estabilización del mercado interno. Y es que dicen también que desde verano los precios han alcanzado unos récords y que los expertos lo atribuyen a unas exportaciones grises. Así que mucho ojo también a cómo puede esto afectar al precio, por ejemplo, de la gasolina, que aquí en España ya saben que ha llegado a alcanzar los 2 euros el litro, que es un máximo, desde luego, desde hace muchos meses, y un nivel psicológico para muchas personas que ahora ya van a tener que pagar muchísimo más dinero para llenar todo el tanque de su vehículo. Gracias, Marta. Y mientras tanto, el mercado de materias primas tiene hoy puntos políticos, visos políticos. Los ministros de Agricultura de Eslovaquia y de Ucrania han tomado la partida y pactan establecer un sistema de licencias para el comercio de cereales, lo que permitiría levantar en base la prohibición de las importaciones de 4 productos básicos ucranianos a Eslovaquia una vez que se establezca este nuevo sistema. De esta manera, Kiev ha acordado suspender una queja sobre la prohibición de importaciones que había presentado contra Eslovaquia ante la Organización Mundial del Comercio. ¿Y esto cuándo? Cuando, según el ministro de Agricultura de Polonia, en este caso, se encuentran actualmente en una conversación telefónica con su equivalente ucraniano. Todo esto mientras Polonia está también en el foco porque el gobierno de aquel país ha tenido que salir a matizar las palabras de su propio primer ministro, Mateusz Morawiecki, de quien había detenido el envío de armas hacia Ucrania, en una creciente disputa que ha sacudido una alianza clave en tiempos de guerra. Comentarios del primer ministro sobre los envíos de armamento que echan más leña al fuego en una creciente brecha con Ucrania por una prohibición de importación de granos, socavando la relación que ha sido clave para el esfuerzo de Kiev por defenderse de la guerra. Morawiecki amenazó hace nada con ampliar las restricciones a las importaciones de otros productos ucranianos. La declaración del primer ministro sobre el fin de la entrega de ayuda militar ha sido malentendida e interpretada, dicen desde el gobierno de Varsovia Bloomberg. Y también de los últimos minutos son los 1.250 millones de dólares que Estados Unidos concede a Ucrania a través de un proyecto del Banco Mundial que recauda y distribuye fondos que se utilizan para otros fines, además de la seguridad y de la defensa. Según este departamento, los recursos sirven principalmente para compensar los gastos del presupuesto estatal debido a la actual guerra y se utilizarán, entre otras cosas, para pagar las pensiones y los salarios de los trabajadores sanitarios y profesores. Desde el comienzo de la guerra, el presupuesto estatal de Ucrania ha recibido ya casi 22.000 millones de dólares en subvenciones estadounidenses.
Pero las subvenciones se acaban. El grupo de legisladores republicano ha expresado ya su desaprobación a la luz verde de un nuevo paquete de ayuda por valor de 24.000 millones para Ucrania, acorde a una carta a la que habría podido acceder The Wall Street Journal. Los legisladores insisten en recibir detalles adicionales sobre la asignación de fondos de Washington y solicitan actualizaciones sobre el progreso de la contraofensiva. Quieren ver si el dinero estadounidense se está utilizando en Ucrania para algo. Es decir, 23 miembros de la Cámara y 6 senadores han firmado una carta que expresa su preocupación por la financiación aprobada por el Congreso, alegando que la administración está respaldando un compromiso indefinido. No saben hasta cuándo van a tener que seguir dando dinero a Kiev. Se espera que el presidente estadounidense reciba hoy en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky y que se hable sobre este tema. Y precisamente el presidente ucraniano se ha reunido en las últimas horas con los líderes financieros estadounidenses, incluido Ken Griffin, Bill Ackman, para discutir el uso de fondos del sector privado para ayudar a reconstruir su país. Estados Unidos y la Unión han prometido miles de millones en fondos públicos para ayudar a Ucrania a reconstruir infraestructura crítica que ha sido destruida durante la guerra. La recuperación implicará inversiones colosales, será el proyecto más grande de nuestro tiempo, es lo que decía Zelensky en julio del 22. Mientras tanto, las cuentas de Rusia por la guerra siguen tensionadas y por eso el Kremlin toma la partida, se le suceden las ideas y en este caso para llenar las arcas del Estado. Ahora parece que lo que va a hacer por parte de la balanza comercial, y para eso prepara un nuevo impuesto, es ponérselo a los exportadores para absorber el exceso de ingresos que las empresas obtienen cuando el rublo se deprecia más allá de cierto nivel y respaldar el presupuesto de la guerra. En este caso, el Ministerio de Finanzas está proponiendo una figura fiscal a los exportadores que entrará en vigor una vez el rublo se debilite más allá de las 80 unidades por dólar. El petróleo, el gas, los cereales, bienes que quedarían excluidos de este plan, dejando a las industrias metalúrgicas y mineras soportar la mayor carga. Se espera que el impuesto genere alrededor de 1.000 millones de dólares en ingresos a tipo de cambio actual. Publicidad y volvemos.